es dolor ¿dónde? ¿Dónde comienza clínicamente? ¿Dónde comienza clínicamente el dolor? Fosiliaca derecha. Ahí precisamente no, ahí se irradia, o sea, hacia allá va el dolor. Es periumbilical o epigástrico, exacto, periumbilical o epigástrico, puede ser epigástrico o periumbilical, y de ahí el dolor se irradia a la fosa ilíaca derecha. Correcto, así comienza. Que comience directamente en la fosa ilíaca derecha, podría ser, pero no es tan común. Lo más común es que primero comience en la boca del estómago, lo dice la gente que me comenzó una molestia aquí en la boca del estómago, alrededor del ombligo, y luego me cogió, que la gente dice así, no dice, va a decir, se me irradió, no, me cogió para la fosa, para acá, y no va a decir tampoco fosa ilíaca derecha. Por supuesto, usted, cuando le va a hacer su historia clínica, dice con malestar en epigastrio, que se irradia a fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Pues usted como médico tiene que interpretar lo que el paciente está diciendo y luego llevarlo a términos médicos, porque no va a escribir lo que el paciente le está diciendo. Bien. Y cuando vamos a la histología del apéndice, ¿cuál es el diagnóstico histológico de la apendicitis aguda? ¿Cómo se hace el diagnóstico histológico? Son neutrófilos a nivel de la mucosa, de la muscular. De la muscular. Tenemos que encontrar en el corte ubicarnos en la muscular del apéndice y buscar la presencia de polimorfos nucleares neutrófilos, que lo vamos a encontrar ahí en esa capa. O sea, el diagnóstico por histología, el diagnóstico histológico es buscar a nivel de la capa muscular polimorfos nucleares neutrófilos. Polimorfos nucleares neutrófilos. Y ese apéndice, de acuerdo a la evolución en horas, va a pasar por fases. Sí, va a tener una serie de fases desde que comienza el dolor hasta que el paciente va consultando al hospital. Y comienza con una fase donde el apéndice está enrojecida, eritematosa, los vasos sanguíneos están dilatados, congestivos, pues producto del mismo proceso inflamatorio agudo, y podemos encontrar una exudación de líquido claro, ceroso, alrededor del apéndice. Ese apéndice tiene más o menos 24, esa apendicitis aguda tiene una evolución más o menos de 24 horas. Entonces, en esas primeras 24 horas de evolución del dolor, desde que comienza el dolor, ¿verdad? Hasta las primeras 24 horas, más o menos, hablamos de una apendicitis aguda, serosa, congestiva, edematosa. Y bueno, las características, ¿por qué serosa? Porque bueno, vamos a encontrar líquido seroso, líquido claro, alrededor del apéndice. Congestiva porque los vasos sanguíneos se van a ver, como ustedes ven aquí, prominentes. Fíjense cómo se ven prominentes, ¿verdad? Tortuosos. Edematosa, pues, por el edema. Entonces, este paciente, pues, lo más probable es que le hayan sacado el apéndice en esas primeras 24 horas del dolor. Luego entonces, ese líquido claro ya no es un trasudado, ahora se hace un exudado y empieza a aparecer este material blanquecino que ustedes ven, material blanquecino encima de la superficie externa del apéndice. Entonces ya empieza a depositarse fibrina. Ya estamos por encima de 24 horas, entre 24 a 48 horas aproximadamente. Entonces, esta es una apendicitis aguda, ¿cómo la llamaremos? Ya con la presencia de fibrina, ya no la podemos llamar serosa, ya no la podemos llamar congestiva, ya no la podemos llamar serosa porque ya hay fibrina, entonces se llama fibrinosa. Entonces estamos en la etapa donde ella está en una etapa fibrinosa. Ahora, si además de la fibrina, al cortar el apéndice, encontramos en su luz pus, supurativo, ¿verdad? Tienen, ¿cómo la llamaremos entonces? Si tienen las dos cosas.
aguda, fibrino, Supurativa. supurativa O purulenta. o fibrino purulenta. Bien, fibrino supurativa o fibrino purulenta. Si solo encontramos pues la fibrina, pues la apendicitis aguda fibrinosa. Si solo encontramos pus, ¿cómo lo llamarían entonces? Apendicitis Purulenta. aguda supurativa o purulenta. Pero si están las dos, fibrino supurativa o fibrino purulenta. O sea que este paciente más o menos tuvo haber tenido como más de 24 horas, entre 24 a 48 horas. Y luego, este paciente, ¿qué le pasó? Fíjense que está la fibrina, pero hay otra cosa que se está agregando. Y es ese color negro. Necrosis. Necrosis. Muy bien. Entonces, ¿una apendicitis aguda qué? Gangrenosa. Una apendicitis aguda gangrenosa. ¿Cuántos días más o menos tenía ese paciente cuando consultó, doctora? Andrés. ¿Cuántos días más o menos tendría ese paciente cuando consultó? Debería tener más o menos de una semana. No, tanto no. Más de 3. ¿Qué? Más o menos Una semana. unos 3 días, más o menos 72 horas, más o menos. Bueno, por encima de 48 horas, más o menos 48 o 72 horas, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál de todas ellas es la más peligrosa? ¿Y por qué? La de las 72 horas, Ajá, ¿cómo se llama? la gran gangrenosa. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Esa es la que se puede, ¿Se puede? ¿no? Por ahí va la cosa, pero creo que voy a... No, esa palabra es para los pacientes. Para un médico que debe decir, ¿se puede? Déjala que piense. Perforar. Eso sí, esa es la palabra para un médico. Se puede perforar. Para un paciente va a decir, se me explotó la apéndice. Se me reventó. Pues el paciente dice así, se me reventó la apéndice, se me explotó. ¿Cómo va a escribir usted la historia? Se perforó. Entonces este paciente tiene más riesgo de qué, estimada, de qué tiene riesgo ese paciente. Peritonitis. Eso, esa es la respuesta. Es una peritonitis, nada más que un nudito ahí picadito, sin calor. Sí, hace calor. Es una peritonitis, bien. Bueno, muchachitos, bien. Ustedes son un grupo como que bien portado. Un nudito pequeño ahí ya. No, pero es que no. ¿No da? Ah, bueno, déjelo hacer entonces. Bien, veo que están orientados, sí. Veo que están... Cuando uno no tiene que hacer tanto esfuerzo, ¿verdad? Y sacarle las cosas con cucharita, pues ya uno ve que están orientados. Entonces, fíjense aquí, van a ver apéndice en fase serosa, congestiva, edematosa. Ese paciente más o menos con 24 horas, entre 24 y 48 horas fibrinosa, fibrinopurulenta o purulenta, y necrótica, como ustedes ven, necrótica o gangrenosa. ¿Y qué tipo de necrosis es esa, estimada? Coagulativa o isquémica. Muy bien, coagulativa o isquémica. ¿Qué dirá la amiga? ¿La patología neoplásica de ese órgano es común o no? ¿Qué dice? ¿Ah? No, muy bien, esa es la respuesta. Es muy raro, extremadamente raro los tumores del apéndice. Son raros, son extremadamente raros. Las neoplasias del apéndice son muy raras. Lo más común, son raras. Y de las que aparece, lo más común se llama tumor carcinoide. El tumor que, a pesar de que es raro, y el más común que aparece en un apéndice, a pesar de que sea muy raro, es el tumor carcinoide. ¿Dónde lo vamos a ubicar, doctora? ¿Dónde hay que ubicarlo? Porque le gusta un sitio del apéndice. Yo le voy a nombrar 3. La base del apéndice,
el cuerpo del apéndice o la punta del apéndice. La parte distal, muy bien. Es decir, la punta del apéndice. Uy, habló como toda. Como toda una médica cirujana, muy bien. La parte distal, muy bien, o la punta del apéndice. Es decir, que si usted tiene un apéndice y nada más le permiten hacer un solo corte, porque no hay para hacer más, ¿de dónde se lo va a hacer? ¿De la base del cuerpo o de la punta? La punta. Pues corte la punta y más nada. Claro, estoy exagerando, pero yo lo que quiero es que aprendan por qué. Porque es ahí donde más frecuentemente se ubica el tumor del apéndice, que es el tumor carcinoide. Entonces, la pregunta es, ¿todo apéndice hay que mandar la biopsia, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Aló? ¿Será? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay que darle comida al patólogo. Esa es una razón, sí. Hay que darle comida al patólogo. Hay que ver a nivel histológico dónde están irradiando los neutrófilos, ¿no? O sea, sí, están irradiando. No. Eso es lo que a mí no me importa. ¿Qué es lo que a mí más me importaría? Que esté inflamada. Eso es lo que a mí no me importa porque es una apendicitis, es una inflamación. ¿Por qué será importante, doctor? Para ver si hay necrosis o no. ¿Por qué será? ¿Ustedes del grupo no? Entonces, ¿por qué será importante? Una razón importante es la plata para el patólogo, sí es verdad. Hay que darle plata al patólogo. Así como le dan plata al cirujano, porque el cirujano gana plata por sacar esa bichita, ¿o no? La apéndice sirve para dos cosas. Uno, como órgano linfoide, y segundo, para darle plata al cirujano. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo eso? Estoy siendo sarcástico. ¿Por qué? ¿Por qué será, mi amor? Porque o sea, esos dos motivos que usted dio, porque el apéndice como tal, ya después de cierto punto no tiene una función. No, o sea, el apéndice es un órgano linfoide. Sí, pero eso es un órgano linfoide desde que se formó hasta que nos muramos. Pero ¿cuál es la razón por la cual, verdad, el cirujano gana plata con el apéndice? Porque el único tratamiento para la apendicitis aguda es la cirugía. O usted va a tratar una apendicitis aguda a base de analgésicos, de antipasmódicos, de antibióticos, sin operarla. No, porque se le va a morir el paciente con una perforación o una peritonitis. Porque el único tratamiento que tiene eso, ¿qué es? Cirugía, no hay más nada. Por eso le da plata al cirujano, porque es lo único. O sea, el único tratamiento es operar. O usted lo va a dejar en observación, le pone antibióticos, le pone para el dolor, sabiendo que ya tiene una apendicitis aguda. Ok, yo lo dejo en hospitalización. Si el cirujano está en otra ciudad y al otro día llega, pues yo lo dejo hospitalizado, le pongo antibióticos, le pongo para el dolor, porque ya sé que tiene una apéndice. Pero yo sé que al otro día, a primera hora, hay que echarle cuchillo, ¿o no? O no le voy a informar al cirujano que tiene una apéndice aquí. Tengo que informarle, ¿ya claro? Pero mientras tanto lo voy tratando, pero ya yo sé que ese no es el tratamiento definitivo. ¿Cuál es? Hay que sacarle la apéndice. Ok. No me han contestado por qué hay que mandar a patología todas las apéndices. Por lo menos para la apendicitis, lo que llama apendicitis. a ver si presencia tumor. Hay que... Lo más importante no es eso, porque ya yo sé que puede haber pus, puede haber fibrina, puede haber necrosis. Para confirmar el diagnóstico de apendicitis. A ver si tumor. Y en caso de las neoplasias, Eso. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir lo que pasó una vez, cuando yo era residente de patología. Vean lo que pasó una vez. La respuesta era para eso. Llega el cirujano, opera el apéndice. Es una apendicitis aguda serosa. La tiró a la basura. La enfermera, y él no sabía que el paciente era familiar de electromiotismo. La enfermera. No sabía. La enfermera sacó el apéndice de la basura y la llevó a patología. Y estaba yo de guardia.
Mire, doctor, usted puede procesar esta apéndice, que el doctor la botó a la basura, ¿qué tal? Pero es mi hermano, ¿cómo no? Diagnóstico, tumor carcinoide. ¿Cómo quedó ese cirujano? ¿Cómo? La demanda que le pasaron. Tuvo que irse del hospital. Por eso, o sea, por simplemente, usted tiene microscopio en los ojos para decir que eso está sin tumor. Yo puedo decir, esto es una apéndice serosa, congestiva, ¿sí o no? Por las características, este es fibrinoso, yo lo puedo decir, pero puedo decir que tiene un tumor. Entonces, moraleja del cuento, ¿cuál es? Pues mande eso a patología y ya está. Lávese las manos, mándela. Porque le dicen a los pacientes, no le hagáis biopsia a eso, botalo. Ni se les ocurra. Mire, usted lo que tiene que hacer, mire señor, esto tiene que llevar a la patología. Si el paciente se lo quiere comer a la parrilla, se lo quiere comer con barbecue, como de la, ese es peor del paciente, pero usted se lo entregó. Usted cumplió. ¿Me expliqué o no? ¿Ya entiende la moraleja del cuento? El cuentico. Bueno, ok, aprendieron. Entonces, definitivamente, no es para saber si tiene apendicitis aguda, si tiene polimorfo, si tiene... No, para ver si tiene, ¿qué? Un tumor, claro. En el 0,1% de los casos. Ajá, pero ¿qué iba a saber que ese apéndice tenía eso? Y pasa. Bueno, bien. Vamos con la vesícula biliar. Fíjense, una bolsita que tiene su fondo, ¿sí o no? Tiene su cuerpo y tiene su cuello, ¿o no? Tiene un fondo, tiene un cuerpo y tiene un fondo, tiene un cuerpo y tiene su cuello. ¿Quién sale aquí? ¿Cómo se llama? El que sale aquí. Ajá, el conducto cístico. ¿Que se une con quién que viene por acá? Con el conducto hepático. ¿Hepático? Común. Y forman el colecto. Muy bien, bien. ¿Verdad? Y fíjense que es una bolsa con su serosa, junto aquí su capa fibromuscular, porque tiene fibras musculares lisas, que es esta capa, y la mucosa. La mucosa. La capa fibromuscular debe tener fibras musculares lisas y elásticas. ¿Por qué? Porque esa capa debe tener fibras musculares lisas y elásticas. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque existe, porque en esa capa hay fibras musculares lisas y elásticas. ¿Qué dice la doctora? Porque como es una bolsa que almacena la bilis, entonces necesita tener la capacidad de distenderse y también contraerse para Eso. poder usar. Las fibras elásticas le van a permitir que distenderse y las fibras musculares lisas contraerse. ¿Bajo acción de qué hormona, mi preciosura? ¿Cómo se llama la hormona que estimula las fibras musculares lisas para la contracción de la capa muscular de la vesícula biliar? Bueno, voy a ayudar. Colecistoquinina. ¿Cuándo se libera la hormona? Cuando comemos ¿qué tipo de alimentos? Gracias. Grasos, alimentos grasos. Porque la bilis que se forma aquí, ¿o dónde se formó? Se formó en el hígado. ¿Y aquí qué hace? ¿Qué le pasa a la bilis? Se almacena y se secreta. antes de secretar. O sea, No escucho. Aprovechemos que no escucho. Se almacena, le pasa algo y después se expulsa. ¿Se qué, amiga? Se concentra. El epitelio le absorbe ¿qué? ¿Qué le absorbe a la bilis? Tiene que absorberle algo para concentrarla. el agua. El agua. Y le agrega sales biliares para concentrarla, hacerla concentrada. Bien. Entonces, cuando comemos esos alimentos, ¿verdad? Entonces, ella, ¿verdad? Hace esto y expulsa o secreta la bilis. Vamos a encontrar dos tipos de patología: la colecistitis aguda y la colecistitis crónica.
colecistitis aguda y colecistitis crónica. Aguda y crónica. ¿Qué les llama la atención para poder diferenciarlas? A ver. La capa gruesa. Ajá. Esta es una capa delgada, esta es una capa ¿qué? Gruesa. Fíjense, ¿lo ven o no? Una capa gruesa. Ajá. Vamos a ver esta. A ver, doctor, ¿dónde podríamos esta? ¿Con esta o con esta? La crónica. Crónica, es decir, aquí. Ajá. Ahora, ¿por qué esta capa está así gruesa? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? O sea, tal vez que de tanto tiempo ya o sea, como que hubo un cambio adaptativo. Pero, ¿qué pasó? Ajá, para que haya ese cambio adaptativo. ¿Qué pasó? Una inflamación. Ajá. ¿Una inflamación qué? Una inflamación crónica. Crónica, persistente, ¿sí o no? Ah, ok. Es decir, un proceso crónico persistente. Pero eso no comenzó así. Hace demasiado calor. Dios. La verdad que parece un sauna, ¿verdad que sí está bueno para rebajar? Bueno, ¿qué pasó? Que resulta que dentro de ella se fabrican estas estructuras que son cálculos biliares, ¿verdad? Cálculos. Y esa patología se llama cuando se forman cálculos. Cuando se forman cálculos. Esperemos que le llegue. Es colelitiosis, sí. Colelitiasis. O litiasis vesicular o colelitiasis. Formación de cálculo. Ajá. ¿Y por qué hay dos colores diferentes? Yo veo uno marrón y uno amarillo. Sí. ¿Cuál es la razón? Que a uno le gustó el marrón y a otro le gustó el amarillo. No. Ajá, ¿a qué se debe entonces? No sé, simplemente se me da por decir que este podría ser de una bilis, o sea, de una vesícula que tiene como un proceso crónico, pero este es como, no sé, pues. Ajá, ¿qué dice la mía? Hay unos que son pigmentados, unos cálculos son pigmentados y otros Serían estos, pigmentados. Y otros que no son pigmentados. Ajá. Bien, vamos bien. Ajá. Pigmentados y no pigmentados. Los pigmentados están formados de qué? ¿Qué lo forman? No puede ser que te voy a raspar en eso. De bilirrubinato, es decir, de sales biliares de bilirrubinato. Entonces son pigmentados o biliares o de sales de bilirrubina. Y este que se ve amarillito, ¿de qué estará formado? De colesterol. Es decir, fíjense entonces que tenemos dos tipos, como dijo la doctora. Pigmentados, es decir, que se ven de este color así marroncito, ¿lo ven? Marrón, pardo claros, a veces hasta negros, ¿verdad? Y es por eso, porque están constituidos por bilirrubinato, por sales de bilirrubina, pigmentos biliares, ¿verdad? Y estos, como dijo la doctora, colesterol. Entonces, este paciente, para que se le formara esta piedra, sí, dos tipos, pigmentado y no pigmentado, sí, de bilirrubinato y de colesterol. Este paciente, para que se le formara esto, ¿qué factores predisponentes tuvo? Muy bien. Bueno, una, ajá. Cada uno puede nombrar una, ¿qué más? ¿Cuál? ¿Una dieta qué? Ok, dos. Bien. Ella dijo obesidad, ella dijo una dieta rica en grasa. Es pigmentado. Estamos hablando de colesterol. O sea, factores de riesgo para que un paciente, y ella dijo obesidad, ella dijo un paciente que come mucha grasa. No vas a decir otra. ¿Qué otro? ¿Ah? El alcoholismo, está bien. Ajá, ¿qué más? Baja en fibra sería de la dieta. Baja en fibra, está bien. Ajá, va bien. Otra. El embarazo. El embarazo puede predisponer
por esta formación de cálculos de colesterol, ¿verdad? ¿Cómo? Oiga, dígalo, así bello, como lo dijo, bello. Pacientes que tengan alteraciones en el metabolismo de la grasa. Así como todo un médico, una beca, sí. Pacientes con alteración en el metabolismo lipídico, ¿verdad? Con hipercolesterolemia, ¿sí o no? Eso. O sobre todo de la LDL, Diabéticos, los diabéticos. Bien. Ah, ¿vieron que sí pueden? ¿Son factores de qué? O predisponente, ajá. Estáis mejorando. Pero, profe, una pregunta. ¿Es pertinente saber si los cálculos pueden ser de colesterol o pigmentados? Porque de eso depende los factores predisponentes en el paciente. Si vos sabés que este paciente debe tener problemas con el colesterol, o ser obeso, o bueno, todo lo que me ¿Le dice. puedo seguir el tratamiento también? Ajá. ¿Cuál de los dos es más común? Silencio. El amarillo. No. No. Era el otro. Los más comunes son estos. Ahí sí una pregunta, ¿cuál de los dos es más común? Los dos más comunes es los pigmentados. O sea, se ven más pigmentados que de colesterol. Se ven más. Muy bien, ok. ¿Cómo comenzó ese problema? A ver, explícame, ¿cómo comenzó ese problema? O sea, quita las piedritas, están las piedritas aquí adentro. Solo tirar una piedrita para que vean. Debe ser porque hay mucho. Eso es porque no puede sacar la Ajá. y de pronto Miren, aquí está la piedrita. Y está aquí en el fondo de la vesícula. Aquí está la piedrita, miren. Y está en el fondo de la vesícula. Entonces, ahí está. Puede ser una, pueden ser múltiples. Ok. Entonces, ese paciente se come una sopita de mondongo light. Mondongo, o sea, bastante grasa. ¿Y qué hace la vesícula? A ver, ¿qué empieza a hacer? Empieza a contraerse. A contraerse, y ya va ajá, y entonces, a liberar. entonces ya va, ese ajá, libera bilis. libera. Pero ¿qué pasa con la piedrita? También se va con la Empieza a moverse, ¿sí o no? Miren, la piedrita empieza a moverse. ¿Y qué va a pasar aquí? Cuando llega aquí. Aquí. Ahí. Puede obstruir. Ahí entonces ahí se ve el huequito y se ve la piedrita. En el cuello, aquí en el cuello, puede obstruir. Entonces esto empieza a haber aumento de la presión intraluminal y todo como pasó en apéndice, ¿sí o no? ¿Verdad? Ajá, pero entonces el paciente llega con el dolor la primera vez de su dolor, entonces una colecistitis Sí. aguda. La colecitis aguda es su primera vez con el dolor, ¿sí o no? Aguda. Bueno, le colocáis un antispasmódico, le colocáis con el dolor, le colocáis y tal, y el cuellito se relaja. ¿Y qué pasa con la piedrita? Baja por el. Vuelve a bajar. Vuelve a bajar. La mayoría de veces pasa eso. Le colocan para el dolor y tal, y el cuello de la vesícula se relaja y la piedrita vuelve otra vez. Pero a veces la piedrita se queda ahí. ¿Qué vas a hacer con ese paciente? La piedrita, le pongáis lo que le pongáis, la piedrita se queda ahí. ¿Qué vas a hacer con ese paciente? ¿Cuál es el tratamiento? Operarlo. Hay que operarlo. No hay otro. ¿Me expliqué? Es decir, si la piedrita no baja, ¿cómo sabemos que la piedrita bajó? Sale. Depende. ¿Cómo sabemos que la piedrita bajó? Se le quitó el dolor al paciente, ¿sí o no? Ah, pues se da por una estupidez. Se le quitó el dolor. ¿Y por qué se le quitó el dolor? Porque la piedrita bajó y ya se acabó la obstrucción. Pero si está la obstrucción ahí, ¿cuándo se le quita el dolor? ¿Cuándo se le quita el dolor al paciente? Si se le quita. Pero después que se lo opera. ¿Sí o no? Después que se opera. Ok. ¿Cuáles pacientes son más comunes que le pasen? ¿Que los operen de una vez o que se les alivia el dolor? La mayoría de los pacientes se les alivia el dolor y se va para su casa. Y dentro de una semana se come una salchipapa
bien grasosa, con bastante grasa encima, y otra vez. Y entonces el paciente se vuelve un serrucho. Va para el hospital con el dolor, se devuelve para la casa sin dolor. Va para la casa para el hospital con dolor, y, ¿sí o no? Y ese proceso repetitivo, ¿a qué lleva? ¿A qué lleva eso? ¿A qué lleva eso? A esto. Este paciente era un paciente serrucho, ¿por qué? Este paciente era un paciente serrucho. Yo no lo conozco, pero sé que lo hacía. Iba para el hospital con el dolor y se regresaba para su casa sin dolor, ¿sí o no? Hasta que llegó un momento que dijo, sácame, porque ya no aguanto, ¿sí o no? O sea, fue tanto que ya no puede aguantar. Y hasta que un paciente dice que hasta el agua les da dolor. En ese momento cuando dice, sí, operarme, saber, sacármela. Pero mientras tanto que se le alivie, ¿qué hace el paciente? A ver. Se vuelve serrucho. Va. Que va al hospital Todo el dolor y se regresa. ¿Qué hace el serrucho, mija? Va y viene. Va y viene. Va para el hospital con el dolor y se regresa para su casa. ¿O no? Ajá. Aguda. ¿Qué vamos a encontrar en esa pared? Lo vamos a encontrar en la pared. Aguda. ¿Qué vamos a encontrar en esa pared? Cuadran las clases por el tema de Álvaro, que él acomoda a su gusto. Ellos no tuvieron la teórica de este tema, entonces hay que tener en cuenta eso para poder ayudarles a... No, pero... No, yo sé que tú le das No, pero van bien. que están en blanco, porque obviamente... No, pero van bien. Conmigo van bien. Vamos bien. Se está recuperando, pero ajá, agudo. Y eso no tiene nada que ver que el profesor dio el tema o no. Eso, ¿qué vas a encontrar ahí en la pared, una biopsia ahí, agudo? A nivel histológico. Exacto, inflamación aguda. ¿Qué vamos a encontrar? Macrófago. No. ¿Qué vamos a encontrar? Polimorfonucleares, neutrófilos. ¿Sí o no? Polimorfonucleares. Me van a disculpar, pero eso no tiene nada que ver que el profesor no haya dado la clase. Eso es un proceso inflamatorio agudo y eso ya lo vieron. ¿Sí, doctor, o no? ¿Por qué no macrófago? Porque sería más bien en un proceso crónico. Aquí que vamos a encontrar entonces. Ajá, para ver. Macrófago. ¿Qué más? Linfocitos. Linfocitos. Ajá. Y ahora, ¿por qué está gruesa? Porque ¿qué le pasó? ¿Qué se depositó ahí para hacerse gruesa? Se depositó. Ajá, para hacerse gruesa. Me da una idea, pero... ¿Qué se depositó? Hay una proteína que se depositó ahí. ¿No fue la que dijo? No, esa no. Fibrina es un proceso agudo. Fibrina no. No. Una proteína. Y por eso se hace la pared fibrótica, gruesa. Colágeno. Es un tejido fibrótico, un tejido con colágeno, tejido fibrótico, tejido con colágeno, ¿sí o no? Es fibrótico con colágeno, con linfocito, con macrófago. Ok, bien. Entonces fíjense que, pregunto, ¿este paciente se le formó esa vesícula de un día para otro? Duró años con este problema, ¿sí o no? Años con este problema, ¿o no? Miren cómo empezó y miren cómo terminó, ¿sí o no? Y es por las recaídas del dolor. Entonces, ¿qué será una crónica reagudizada? ¿Qué será una colecistitis crónica reagudizada? Y no tiene nada que ver con que el profesor no ha dado el tema. No. Crónica reagudizada. ¿Qué vamos a ver en esa pared para decir crónica reagudizada? Pues que va a haber presencia ahora de neutrófilos. Además de lo que es crónico, viste que sí podéis. Además de lo que ya era crónico, o sea, además de linfocitos, además de plasmocitos y además de macrófago, vamos a encontrar Neutrófilos. sobreagregado. Entonces, ¿una crónica qué? Reagudizada. Reagudizada. La crónica reagudizada. Bien.
Y a veces el cálculo es tan grande, que no baja, se enclava y el proceso inflamatorio sigue y el paciente en su casa tomando pastillas para el dolor, toma bucapina, toma diclofenac, toma omeprazol, hasta que puede haber una complicación grave. ¿Cuál sería? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué complicación grave puede tener ese paciente? Que es aguda. Una complicación aguda. Ajá. ¿Qué complicación puede tener? Claro que está ahí, que está obstruyendo y no baja, ahí está. Si aumenta mucho la presión se puede llegar a romper la pared. Perforación también. Me gusta más aquella palabra. Lo dijiste bien, pero mal. Esa pared puede llenarse tanto de líquido que puede estallar, puede perforarse. ¿Qué otra cosa? ¿Eso está bien? Sí, puede. Ulcerarse. Ajá, ¿qué más? Falta algo, tiene que ver por allá. Necrosarse. Necrosis. ¿Y cuál sería la complicación de ese paciente con una necrosis o una perforación o un estallido de la vesícula? ¿Cuál sería la complicación en ese paciente? ¿Qué le va a pasar a ese paciente? Que la vesícula estalle o se perfore o se necrose. Una peritonitis. ¿Quién da la peritonitis? ¿Quién da la peritonitis? No. El mismo tejido necrótico. ¿Quién? La bilis. La bilis. La bilis produce La bilis, la salida de bilis. La salida de bilis. Y es una peritonitis química, porque es una sustancia química, una peritonitis química. ¿Han aprendido o no han aprendido? Sí. Bien. Ajá, mi estimada. Ajá. ¿Ha escuchado mucha patología neoplásica de eso? Es rara. Es rara. Si esta es rara, esta es más rara todavía. Las neoplasias o las tumores malignos de la vesícula biliar son también extremadamente raros. Claro. Yo estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo que no. Siempre hay un salado. ¿Ah? Siempre hay un salado. ¿Qué le toca? Causa. ¿Qué le toca? Pero son extremadamente raras las neoplasias. O sea, muy raro. Bueno. Pero existe. ¿Qué es lo que van a ver ustedes en su emergencia? O esto, o esto, o esto. O van a ver esto que es agudo, o van a ver esto que es crónico. Eso es lo que van a ver. Eso es lo que van a ver en la emergencia. Y aquí está, y saber los dos tipos de cálculo. Ok. Bien, entonces ya va. Esto la ponemos con esta. Proceso crónico y este con un proceso agudo. Ok. Va a ver este hígado. Vamos a comparar el color. Hígado graso, tal vez. No, porque la cagaste. Si dijiste hígado graso, manténgalo. Porque dijo, tal vez, dudó. Entonces yo no sé si sabe o no sabe. No. Pero, Yo lo dije es por el color que tiene. bueno, diga, hígado graso. Diga. ¿Por qué? Porque el color debe ser, es este, ¿sí o no? ¿Cuál es el color? Debe ser este, color pardo claro, vinoso. ¿Verdad? Entonces el diagnóstico es un hígado ¿qué? Graso. Ajá. Hago una biopsia, agarro un pedacito del hígado. ¿Qué voy a ver? Microscópicamente. Pues va a haber un cambio graso. Eso se llama cambio graso. Adipocito. No, adipocito no. No, depósito no. Triglicéridos. Se acumulan triglicéridos. Pero se le dice, hay un término. Hay un término para eso, ¿cómo se llama?
Vacuolas de triglicéridos, pero ajá, y eso lleva un término, ¿cómo se llama? Acumulación de triglicéridos. Ajá, o de vacuolas de triglicéridos. ¿Dentro del hepatocito o fuera? Dentro del hepatocito, ajá. Pero, Primer corte, hombre. ¿cómo se llama eso? Que es un acúmulo intracelular. Ajá, intracelular. Esteatosis. 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 O sea, el hígado graso es lo mismo que decir una esteatosis hepática. Un acúmulo de triglicéridos dentro de los hepatocitos. Ahora, esas vacuolitas de graso pueden ser chiquitas y pueden ser grandes. Ajá. Cuando son chiquitas, ¿cómo se llaman? Y cuando son grandes, ¿cómo se llaman? Cuando son chiquitas, ¿cómo se llaman? Cuando son grandes, ¿cómo se llaman? Esas vacuolas con triglicéridos que el doctor dijo. Microvacuolar y macrovacuolar. Micro y macrovacuolar. Micro y macrovacuolar. Ajá. Él me dijo que te preguntaba. Eso que es amigo tuyo. Yo como que dudaba. Ajá. ¿Qué factores predisponentes tiene ese paciente para eso? ¿Ah? El principal factor de predisponente es el alcoholismo. ¿Y qué más? Otra. Como dijo la doctora, puede tener un factor predisponente de metabolismo. Dislipidemia, ok. Otro. Obesidad. ¿Qué más? La dieta pobre en fibra, ¿verdad? Y rica en grasa. Bueno, hay muchos médicos que dicen que como que cualquier persona que aparentemente se vea, no, o sea, de pronto se vea normal, presenta un hígado graso, mucha gente también como que no sé si se altera o se preocupa mucho por eso, porque en la mayoría de exámenes ya muchos médicos dicen como que es muy común que salga hígado graso y la persona que no sé, hace ejercicio, digamos que no es que sea obeso, no sea alcohólico. Es decir, tenemos cierto grado de siempre de esteatosis. Pero al mejorar la dieta, al mejorar los triglicéridos, ¿verdad? Al mejorar esto, al moderar eso, pues eso va a mejorar. ¿O no? Obviamente también. Porque es un cambio que adaptativo que reversible. Ajá. Ok. Entonces, vamos a ver qué les llama la atención de estos dos hígados. A ver. Tanto por fuera como por dentro. ¿Qué les llama la atención? La formación de nódulos. Ella dijo que te preguntaba. nódulos. ¿Cuál es el diagnóstico de ese paciente? Así al ver nódulos. Sí, nódulos. Nódulos en el tejido. Nódulos. ¿Cuál es el diagnóstico? De ese paciente con muchos nódulos. Nódulos, vamos a aclarar, nódulos no tumorales. Porque este es un nódulo tumoral. Este es un nódulo tumoral. Es un hígado. Pero estos son nódulos no tumorales. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Hay que aclarar. Porque pueden ser nódulos tumorales y es otra cosa. Pero son nódulos no tumorales. Son nódulos de regeneración, nódulos fibróticos. Entonces tiene, ya el profesor te dio la respuesta, una cirrosis hepática. Ese paciente tiene un hígado ¿qué? Cirrótico, un hígado cirrótico. Pero eso es como un proceso primario, o sea, es al momento. Ajá, ya va. ¿Cuál es la causa más común de que pase eso a nivel mundial? El alcohol, la cirrosis o hepatopatía alcohólica. El alcohol. Esto también no
puede ser producido por fármacos que sean... Pero es muy raro, lo más común O es, sea, hay gente que se automedica así. lo más común es el alcohol. También. Pero es el alcoholismo. Ajá, entonces, al principio, ¿esos nódulos son grandes o pequeños? Pequeños. Entonces sería una cirrosis micronodular. Ajá. ¿Va a haber mucha fibrosis o poca fibrosis? Al principio, en la micronodular. Poca fibrosis, muy bien. ¿Va a haber mucha grasa o poca grasa? No, mucha grasa. Ajá, exacto. Mucha grasa. Mucha grasa, ok. Ajá. Y el hígado, ¿va a estar pequeño o grande? Grande. ¿Cómo se llama eso? Va a haber hepato megalia. Muy bien. Ajá. Ya para cuando ya es un hígado cirrótico, ya ahí ya, o sea, hasta ahí pude aguantar el hígado, o sea, Pero que- ya pero no vas, ya, calmate. Es que por eso ahí vamos a diferenciar. Ellas ya armaron un paciente micronodular, lo armaron, con nódulos pequeños, sí, ¿verdad? Dijeron, poca fibrosis, mucha grasa, hígado aumentado de tamaño. Vamos a armar ahora el otro paciente. Vamos a todo lo contrario, nódulos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con ¿El ella. micronodular o con el macronodular? Ahora vamos a macro. Entonces, ella dijo micronodular. Macronodular. Ahora los nódulos no son chiquiticos, ahora son ¿qué? Macronódulos. Ahora son macronódulos. Ajá, bien. Ella habló de fibrosis. ¿Qué va a pasar cuando ya hay macronódulos? va a haber mucha fibrosis. Va a haber mucha fibrosis. Con poca grasa. No me mate. Muy bien, bien, así es, doctor. Vio que sí puede. Mucha fibrosis. Y dijo que poca grasa. ¿Y el tamaño? Se hace pequeño, se retrae. Ahora, tenemos un paciente y aquí tenemos otro. Aquí tenemos un paciente armado con cirrosis micronodular y aquí tenemos cirrosis macronodular. ¿Cuál tiene más facilidad de recuperarse? Micro. Aunque ya está en cirrosis, Tiene más posibilidad de porque la fibrosis es poca. Es poca. O todavía el hígado puede Y todavía el funcionar. hígado está funcionando porque está aumentado de tamaño y tiene capacidad de regeneración. Pero ya cuando hay macronódulos, mucha fibrosis y el hígado se vuelve retraído pequeño, eso es irreversible, eso no regresa. Trasplante. La única forma, te iba a hacer la pregunta, ¿cuál es la única forma de regresarlo? Un trasplante. Trasplante, muy bien. Entonces aquí el hígado te dice que, o sea, que aún puedes cambiar. Aquí ya te dice como que aquí es el límite que uno puede. Correcto, aquí pero ya ya cuando hay esto, miren, ya no hay. cuando ya hay no se esto, puede. miren, estos son nódulos, macronódulos. Macronódulos. ¿Esto no parece que es un macronódulo? Un macronódulo. Vean aquí otro macronódulo. ¿Sí o no? Macronódulo. Fíjate que aquí todavía son nódulos chiquitos, pequeñitos. O sea, todavía es micro. O sea, por eso este paciente es el de ustedes y este paciente es el de nosotros. ¿Sí o no? Ok, muy bien. Ajá. Esto solamente, la cirrosis solamente es por alcoholismo. Es la causa más común, pero es la única. ¿Qué buscamos en un paciente si no es alcohólico? Ajá, ya te ayudó. Infecciones, ¿cuál? Me gustó hepatitis. Ajá, pero
para que piensan que no todas las neoplasias hepáticas requieren. Bueno, hablamos de Ajá, ajá. Así, mira la bacteriana. ¿Hepatitis qué? Hepatitis viral, ajá, está ahí bien. ¿Hepatitis viral? Ajá. B o la C. Pero falta una palabra. Una palabra para el 5. ¿Cuál es? Hepatitis viral por B o C. Ok, no alcohólica. Hepatitis viral. ¿Hepatitis viral qué? ¿Crónica o aguda? Crónica. Hepatitis viral crónica por virus B y por virus C. B o C. ¿Cuál de los dos lleva más a eso? ¿El B o el C? El C. El que lleva más, claro, ya va. Ellas no están mal, ellas no dijeron mal, pero la pregunta sí, bastante. Bastante. Ok, si quiere alguna cosa, vaya y se lava los ojos, se echa agüita, para que le quite. Es que cuando Sí. se mueve se Si no, se lo va a quitar. Bueno, ya va. Ellas no están de todo mal, porque la hepatitis B crónica lleva cirrosis. Pero ¿cuál fue la pregunta, amigo? Lo más común. Es que ustedes no escuchan la pregunta y así se lo hacen en los parciales y todo contesté, pero ya va. Usted contestó bien, pero no era porque era la más común. La más común es la C. La B también lleva. La B también lleva, pero es más común la C. ¿Está claro? Hepatitis viral crónica. Porque ahora yo pregunto, la hepatitis viral por B y C no es aguda, hay aguda también, pero no lleva eso, sino la crónica. ¿Por qué los recién nacidos le colocan la vacuna para la hepatitis B? ¿Quiere decir que no le va a dar hepatitis B? Sí, le van a dar. Le va a dar. Le va a dar. Ajá, entonces la mamá te va a decir, doctor, yo no quería vacunar al bebé recién nacido porque está muy chiquitico y yo no quería que usted me lo apoyara y usted me lo mandó a apoyar y le dio hepatitis B. Entonces, ¿para qué coño me le puso la vacuna? Si le dio. Para que no lo fuera a matar tampoco. Menos probabilidad. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón, mis Hasta que no estimados? llega cirrosis. Para que no se complique. Esa es la razón. Si pudiera le pusiera el 10, pero no puedo. ¿Sí o no? Calladita, pero cuando habla, mira, habla con... Te da el zarpazo que te deja plantado. Le va a dar, doctor, pero el problema es que no queremos que llegue aquí a cirrosis y menos que llegue a esto, aquí. A hepatocarcinoma. Eso es lo que no queremos. Eso es igual. ¿Por qué nos pusieron la vacuna del COVID? ¿No nos iba a dar COVID? Claro que nos iba a dar COVID. ¿Qué era lo que se quería con la vacunación? Evitar las complicaciones. Que no cayéramos en dónde? En UCI. ¿Sí o no? Pero igualito nos dio COVID. Entonces la gente dice, bueno, ¿para qué me puse? Bueno, para evitar las complicaciones. Bueno, y miren, llegamos a este extremo con un hepatocarcinoma. Un hepatocarcinoma. Fíjense, es el tumor maligno más común del hígado. ¿Qué antecedente importante tiene ese paciente? ¿Qué antecedente importante? ¿Por qué llegó a eso? ¿Cómo que tenemos antecedente importante? ¿Cuál? ¿O llegó así solo? ¿Salió? ¿Cuál fue el factor predisponente? Cirrosis, alcoholismo. Muy bien. Cirrosis, alcoholismo. O sea, esto después pasa para... No, esto.
La macronodular después va a llevar a qué? A eso. ¿O no? Muy bien. Vea, pasa a este. A cirrosis. Ajá. No era alcohólico. No era cirrótico. Se dilató y de pronto hubo un proceso inflamatorio. ¿Ustedes que eso apunta más? No era cirrótico, no era alcohólico. ¿Y entonces? Nos vamos para otro factor predisponente. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Veis? La dieta. ¿Hepatitis qué? Crónico. Hepatitis crónica Por el por virus B. B y C. Ah, bueno. Eso es verdad. Eso es verdad lo que él dice, B y C, pero es más común Ok. La B. la B. Entonces vamos a recapitular, ya va. Vamos a recapitular la cosa. Ya va. Cirrosis y hepatocarcinoma. Vean bien lo que voy a decir. Cirrosis y hepatocarcinoma. Las dos tienen como factor predisponente la hepatitis viral crónica B y C. Pero más común aquí sería aquí. La C. Y más común aquí sería. Ahora yo pregunto, ¿será que una B nos va a llevar a cirrosis? ¿O una C nos va a llevar a eso? Sí, pero es más común. Es más común la C para cirrosis y la B para hepatocarcinoma. ¿Se entendió o no? Yes. Bien, muy bien. Si yo tengo un hígado, ¿cómo diferencio que el tumor es primario de él o metastásico? ¿Cómo hago? Yo hago un corte. ¡Ra! Y yo veo ahí un nódulo en un hígado. Veo un nódulo, como este. Y veo otro con muchos nódulos tumorales. ¿Cuál sería primario y cuál sería metastásico? El metastásico, y aquí sería este. Repito otra vez. Tengo uno con un solo nódulo. Lo corté y aquí hay un solo nódulo. Y tengo uno con múltiples nódulos. ¿Cuál sería cuál? ¿Cuál sería primario y cuál sería metastásico? El primario puede ser el que tiene varios. El metastásico es el de varios nódulos. Es el de varios El primario lo más probable es que sea el que tenga un solo nódulo. Y el metastásico es el que tiene, porque son siembras, ¿sí o no? Siembras que llegan, ¿o no? ¿Usted cree que llega una sola siembra? Llega